La editorial de la UNC presenta Historia de lo cotidiano, un libro que está basado en recorrer la historia de la gente común y de los hechos cotidianos en el siglo XVIII, sobre todo en nuestra Córdoba. Cecilia Moreira es doctora en Historia y es la autora de esta publicación. Bienvenida, Cecilia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Historia de lo cotidiano. Sabemos que en el siglo XVIII, bueno, tuvimos una revolución, nos independizamos, pasaron muchos hechos puntuales y significativos para nuestra Córdoba y nuestra Argentina. Pero lo cotidiano, lo de todos los días, no está generalmente reflejado. ¿Cómo se te ocurrió este libro? Bien, primero una pequeña salvedad, siglo XIX, estamos hablando. Sí, no obstante, siempre hay referencias al siglo XVIII porque hay un espacio de continuidad que siempre tenemos que tener en cuenta. Lo que me parece interesante respecto a lo que vos comentas es que uno por ahí está acostumbrado a pensar en procesos que tienen temporalidades concretas, es decir, proceso revolucionario, estamos hablando, bueno, 1810 y todo el periodo que lo circunda, o la construcción del Estado Nacional, pero cuando hablamos de la vida cotidiana siempre estamos pensando en temporalidades mucho más dilatadas, mucho más extensas. Por eso yo propongo pensar esta vida cotidiana a lo largo del siglo XIX, específicamente entre 1810 y 1870. Bien, tuvimos muchas cosas ahí, ¿no? Sí. La época colonial, la llegada de muchas cosas que venían de otros lugares y nosotros mínimamente empezábamos a exportar. Una primera junta de gobierno que estuvo formada por sectores de la sociedad, qué sé yo, se habla de la jabonería de Vieites en la historia, y esto no lo reflejaban otros libros de historia, por lo menos cuando yo estudié historia no estaba. Claro, es una renovación histórica. Este libro es parte de una renovación historiográfica, pero que no es producto solamente mío, por supuesto, sino que yo me amparo en la trayectoria historiográfica, sobre todo francesa. Hay dos historiadores, Georges Duby y Philippe Ariès, que hicieron una historia de la vida privada en Occidente. Yo cuando me di con ese libro, estudiando la carrera de historia, dije, bueno, acá está, me gusta esto, me gusta darle protagonismo, voz a los sujetos cotidianos que se corren por ahí un poco de los grandes protagonistas de la historia. Qué bueno, cuerpos, objetos, espacios, y ¿qué te llamó la atención? ¿Qué encontraste en esa búsqueda? Bueno, encontré muchas cosas que llaman, no solo que llaman la atención, sino que son también dignas de explicarlas a partir de algunos otros conceptos. Por ejemplo, pensar en las formas habitacionales muy distintas de las viviendas que estamos acostumbrados nosotros, que son viviendas más bien de carácter moderno. Una de las tipologías de viviendas que abundaban en el siglo XVIII y también durante el siglo XIX es la vivienda de patios, que tiene esa característica conventual, con claro, viviendas estructuradas en torno a patios centrales y sucesivos, que también tenían una marcada jerarquización socioespacial, es decir, había un espacio principal y un espacio secundario de la vivienda. Aquellos que hayan ido, por ejemplo, al Museo Sobremonte, sí, es una casa que tiene esta tipología de patios. ¿Tipo conventillo? Sí. Bueno, la palabra conventillo viene de convento, claro, y la arquitectura conventual está centrada en torno a patios. Teníamos, por ejemplo, en lo que sería el Museo Sobremonte, el patio principal y en torno a este los espacios principales, la sala principal, las alcobas y un espacio secundario en el cual está, por ejemplo, la cocina o los lugares comunes. Los lugares comunes es lo que nosotros hoy llamaríamos baño, pero que dista muchísimo de lo que nosotros podemos pensar. Y eso generaba en un comportamiento cultural, ¿no? ¿Heredamos mucho la condición arquitectónica y edilicia, o todo, digamos? ¿Cómo fue este encuentro entre lo europeo y lo colonial aquí? Bueno, esta vivienda que estamos hablando, vivienda patios, tiene un notable parentesco con las viviendas andaluzas y si nos queremos remontar mucho más atrás con las viviendas romanas también. Hay una similitud ahí, por supuesto que no podemos hablar de un traspaso casi mimético entre lo que es Europa y lo que es pero mucha Argentina, influencia. Pero sí hay mucha influencia. De hecho, esta vivienda patios la encontramos no solamente en Córdoba, en otros sectores de Argentina y de Latinoamérica también. Hace poco, bueno, tuve la posibilidad de viajar a Europa y te pregunto esto porque es un hecho de la vida cotidiana que llama la atención, ¿no? En un momento, un emperador decidió cobrarles a los habitantes de las casas por la cantidad de ventanas, cobrarles un impuesto. Entonces vimos en las construcciones en Roma muchas casas antiguas con ventanas selladas. Las sellaban a las ventanas para pagar menos impuestos. ¿Estas cosas cotidianas pasaban también acá?
No en ese sentido. No hubo una legislación en esa línea. Sobre todo acá en lo que es Córdoba, cuando se construye lo que es la Municipalidad de Córdoba a mediados del siglo XIX, hay algunas legislaciones que tratan de estructurar cómo sería o tratando de estructurar la estructura edilicia de la ciudad, pero no en esos términos de cobrar por ventanas que se tenga, pero sí tratando de legislar cuánto retiro tendría que haber de una vereda y demás, lo cual es muchísimo... O sea, fue muy difícil de realizar. Claro. Había muchas construcciones que tienen toda una tradición más bien arcaica y construidas de otras maneras. ¿Y en tu libro incluís el tema gastronómico, por ejemplo, la cuestión artística? No artística, pero sí lo gastronómico está, porque como me interesan ver los espacios cotidianos, los espacios domésticos y las prácticas cotidianas, una de ellas, fundamental, es cocinar y comer. Entonces hay todo un capítulo que aborda esa cuestión, cómo eran los objetos que se utilizaban para cocinar y sobre todo qué nos dicen esos objetos sobre qué es lo que se comía o atendiendo a qué pautas sociales. Qué interesante. Bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro? Bueno, el libro acaba de ser publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Se encuentra en la librería de la universidad, que está en el Pabellón Argentina. Sí, apenas ingresás a la izquierda del hall central. Exactamente, y pueden salir por las redes sociales a la editorial de la UNC, donde están todos los datos de cómo conseguir el libro. De hecho, creo que hay un sorteo este viernes, así que los invito a seguir las redes sociales de la editorial. Atentos. Se llama Cecilia Moreira, es doctora en Historia y ha escrito Historia de lo cotidiano. Los espacios, los lugares, la arquitectura, la gastronomía del siglo XIX en la Argentina, pero particularmente en nuestra Córdoba. Gracias, Cecilia, por venir. Gracias a ustedes por la invitación.